Perfecto. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Para comenzar, eh, aquí está el acceso a la página y vamos a ver hoy preparación de estados financieros bajo norma internacional de información financiera, y el enfoque que vamos a aplicar hoy es homologar un plan de cuenta. Perfecto, vamos a homologar el plan de cuenta. Para eso vamos a revisar ciertos conceptos que yo creo que la mayoría los maneja, los vamos a ver de una manera rápida, no nos vamos a detener a ver un marco conceptual, que lo que queremos ver hoy es más bien práctico, ¿ya? Entonces acá tenemos los elementos del estado financiero. Nosotros en un estado financiero vamos a encontrar estos elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿cierto? Entonces, quiero mostrarle, yo creo que la mayoría conoce, que tenemos acá. No sé si alcanzan a ver, me ponen manito arriba o me van escribiendo en el chat. Ya, acá tenemos un estado financiero. Vamos a ocultar. Entonces acá tenemos, por un lado tenemos los activos, ¿cierto? Efectivo equivalente, otro activo financiero, otros activos no financieros corrientes, deudores comerciales, cuentas por cobrar en entidades relacionadas, los inventarios, activos biológicos, ¿cierto? Activos por impuestos corrientes. Y en el lado del no corriente tenemos otros activos financieros no corrientes, otros activos, financieros no corrientes, otros activos no financieros no corrientes, cuentas por cobrar no corrientes, cuentas por cobrar entidades relacionadas no corrientes, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, activos intangibles, propiedades, plantas y equipo, activos biológicos, activos por impuestos diferidos. ¿Ya? Estas son las clasificaciones globales para un estado financiero. Por el otro lado tenemos lo que son los pasivos, tenemos otros pasivos financieros corrientes y otros pasivos financieros no corrientes. Entonces, una pregunta para ustedes, simple: ¿qué podrían clasificar en pasivos financieros corrientes? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué podrían clasificar acá? O en otros pasivos financieros no corrientes. ¿Alguien? ¿Alguien puede decir algo? Si quieren pueden levantar la mano o pueden escribir. ¿Ya? Deuda a corto plazo. ¿Qué podría ser una deuda? Una deuda, porque una deuda es como muy, muy amplio el concepto, ¿cierto? Si lo podría ampliar un poquito más. Ok, pero miren, proveedores, por ahí me mencionaban proveedores, pero proveedores no sería un pasivo financiero, sería una cuenta por pagar comercial, ¿cierto? Entonces, en lo que tenemos pasivo financiero son obligaciones con banco, pagaré, ¿cierto? Ya sea dentro del corto o el largo plazo. Cuando hablamos de corriente y no corriente, en el caso de esta cuenta por pagar, sería hasta 12 meses, una obligación hasta 12 meses, y otros pasivos financieros no corrientes serían estas obligaciones desde el mes 13 en adelante, o más de 12 meses. Ya en el caso, los ejemplos que me están dando, era el pasivo financiero, o deuda con banco, o obligación con banco, ya, porque la deuda es muy amplia, la deuda puede ser por cobrar o por pagar, y una obligación es por pagar, ¿ya? ¿Se entiende? Cuando hablamos de deuda puede ser por cobrar como por pagar, ¿ya? Por tanto, ese concepto es un poco más amplio. Entonces, mejor usemos el concepto obligación. No sé si les parece, están de acuerdo. Ya por acá me mencionan el leasing, sería el leasing financiero, ¿cierto? Tenemos un leasing financiero acá, por tanto, tendríamos la obligación al corto y al largo plazo, o al corriente y al no corriente. Perfecto. Entonces, veo que ya manejan un poco los conceptos. Estas clasificaciones que están acá son las clasificaciones bajo IFRS. ¿Ya? Dentro de los conceptos que estábamos viendo en la lámina, teníamos activos, tenemos pasivos, tenemos patrimonio, pero también, si ustedes se fijan, dentro del patrimonio tenemos el capital, las ganancias pérdida acumulada, y las ganancias pérdida acumulada, si vamos al cuadro de patrimonio,
está compuesto por resultados de ejercicios anteriores como el resultado del ejercicio, ¿cierto? Por eso se llama acumulada. Entonces, esto tendría que considerar el resultado de ejercicios anteriores, perfecto, como el resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, cuando vamos acá, aquí tengo otro estado financiero que también se los voy a facilitar. Se los voy a facilitar. Y si se dan cuenta, acá tenemos, por ejemplo, estado resultado por función del gasto. Tenemos ingreso a actividad ordinaria, tenemos los costos de venta, tenemos la ganancia bruta, tenemos otros ingresos, gasto de administración, costo de distribución, ingreso financiero, costo financiero, otras ganancias y pérdidas, participación en ganancias y pérdidas de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación, diferencia de cambio, resultado por unidad de reajuste, que sería como la que llamamos nosotros la corrección monetaria, ¿cierto? Pero se llama resultado por unidad de reajuste. Esto es en el estado de resultado. Por ejemplo, ¿qué podría ir acá? Por ejemplo, si tenemos alguna variación en UF, ¿podrían ingresarlo acá? Sí, ¿cierto? Eso ya, más o menos, ya me inspiré un poco hablándoles sobre estos dos estados financieros que son los que vamos a revisar hoy. Y por acá alguien quería hablar. Vamos a habilitar a Cristian. Cristian, ¿cierto? Quería hablar. Sí, Cristian. Perfecto. ¿Ya está habilitado, Cristian? No, era con respecto a la anterior pregunta, pero por eso ahora ya se pasaron varias preguntas que realizó antes. Ya, pero ¿quedó Sí, conforme sí, o sí, quiere? no quedo conforme, no quedo conforme. Ya, Cristian. Entonces, Gracias. continuamos ahí. Gracias. Ya, entonces hasta ahí vamos bien. Ya, entonces, para poder elaborar estos estados financieros bajo IFRS, ¿qué necesitamos? Uno, necesitamos un libro diario, perdón, un libro diario, acá le llamo libro diario, es un balance de 8 columnas, un plan de cuentas, etcétera, para que nosotros podamos realizar la clasificación. ¿Ya? Y adicionalmente necesitamos, déjenme ver a dónde está, esto que está acá, en el caso de nuestra realidad chilena, eh, podemos utilizar la taxonomía que publica la Comisión del Mercado Financiero, la publica todos los años, pero ojo que esto está basado en la taxonomía que publica el IASB, ¿ya? Esto lo publica el IASB, así que nos podemos quedar tranquilos. Si se fijan, acá tenemos, por ejemplo, estado de situación financiera corriente, clasificado en corriente y no corriente. ¿Ya? Siempre esto es pensado en estados financieros consolidados. ¿Ya? Pero nosotros podemos presentar distintos tipos de estados financieros, también lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces tenemos estado de situación financiera, clasificado en corriente y no corriente, que es el más utilizado, el que vamos a ver nosotros. También existe el estado de situación financiera clasificado por liquidez, ¿ya? Tenemos el estado de resultado por función del gasto, que es el más utilizado, que vamos a ver ahora, pero también existe otro estado de resultado que es por naturaleza del gasto. Ahí vamos a explicar cuáles son las diferencias. ¿Ya? Tenemos el estado de resultado integral, que, como les mostraba acá, el estado de resultado integral corresponde principalmente a partidas que no son utilidades realizadas. ¿Cómo es eso de utilidades no realizadas? Vamos a ir al otro Excel que tenemos, donde estábamos mostrando acá, perdón, acá, ¿se acuerdan que estábamos acá? Estamos viendo, si se dan cuenta, yo les dije que el estado de resultado va en esta línea, que está acá, ganancia y pérdida acumulada, pero en el patrimonio vamos a tener otra línea que se llama otras reservas, y esas otras reservas principalmente va a corresponder a los otros resultados integrales, ¿ya? Que es lo que estamos, por ejemplo, acá agregué algunas cuentas, está el superávit de revaluación, ¿ya? El superávit de revaluación.
La pregunta es, si yo tengo un terreno que adquirí en 1.000 millones de pesos y hoy, después de 20 años, tiene un valor de mercado de 7.000 millones de pesos. ¿Qué hago con esos 6.000 millones de pesos adicionales? Usted los bajo PCGA local registraba ese aumento de valor. A ver si alguien me responde. ¿Podíamos registrar ese aumento de valor, sí o no? ¿Lo permitían los principios locales? En el caso de Chile, ¿los principios locales chilenos lo permitían o no? No, ¿cierto? ¿Alguien más? No, solo IFRS permite reevaluar el valor de mercado o valor justo, dice Cristian. Bueno, no solo IFRS, hay otros principios contables en algunos países que sí lo permitía, por eso hacía la pregunta. Acá en Chile sabemos que no, pero sí existió en algún momento, alguien dice, una retasación técnica, pero fue 2 veces y, y se acabó, ¿cierto? No, fueron como excepciones que permitió el Colegio de Contadores en el caso de Chile, que permitía hacer esta retasación técnica, ¿ya? De hecho, cuando yo empecé a ejercer como contador no existía. Yo lo único que vi que cuando aplicamos la primera opción y encontrábamos esa partida, la volábamos, la eliminamos, ¿ya? En lo que se llama el mayor valor reserva retasación técnica, algo así se llama. ¿Ya? Pero en eso consiste, Hugo, esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahora con IFRS nosotros podemos aumentar ese valor de terreno o aumentar el valor de alguna propiedad y ese mayor valor obviamente vamos a aumentar la cuenta de activo acá, propiedad, planta y equipo, ¿cierto? ¿Y cuál sería la contrapartida? Una cuenta de otros resultados integrales que iría no en resultado del ejercicio, sino que iría en una línea que se llama otra reserva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aumentamos el valor del terreno por el lado del activo, pero por el otro lado no generamos una utilidad líquida, sino que generamos una reserva, que sería una utilidad no realizada en estricto rigor. ¿Ya? No sé si me logro explicar. Ya, sería una utilidad no realizada. Y esa utilidad, ¿cuándo se realizaría? ¿Qué piensan ustedes? Piensen un poquito, porque todo esto es parte de las capacitaciones que estamos haciendo en la comunidad. ¿Ya? ¿Cuándo se realizaría esa utilidad en el caso del terreno? En la venta, me dicen por acá, en el momento de la venta. Efectivamente, tendría que ser al momento de la liquidación. Y si yo estoy tasando un edificio, por ejemplo, porque recuerden que el terreno es un bien no depreciable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si lo que estoy tasando es un edificio o una maquinaria? ¿Cuándo se realizaría la utilidad del mayor valor por tasar un edificio, la parte de construcción? Díganme ustedes, para que vamos entendiendo cómo funciona esto. ¿Alguien? ¿Alguien de más? ¿No, chiquillos? Recuerden que yo les mencioné que si retrasamos el edificio y aumentó el valor del edificio. ¿Ya? ¿Por qué puede haber aumentado el valor del edificio? Por el tema de la plusvalía del lugar. O sea, yo puedo cobrar más caro, por ejemplo, el arriendo es más caro, el precio de venta es más caro, etcétera, pero yo lo tengo para el uso de oficina. Supongamos, tenemos para el uso de oficina.
Entonces, lo que tienen que preguntarse acá es, si yo aumento el valor del edificio al activo y genero una reserva en patrimonio, ¿cierto? No es una utilidad líquida o una utilidad realizada. Sin embargo, el edificio o el mayor valor que estamos incorporando a la cuenta del edificio se deprecia, ¿sí o no? Se debería depreciar, ¿cierto? Entonces, al momento de depreciar, lo que vamos a generar nosotros es mayor depreciación en el estado de resultado. Y por el lado de la otra reserva, nosotros también debiésemos amortizar la reserva. ¿Ok? Entonces, la reserva se va a depreciar contra resultados acumulados y el mayor valor del activo se va a depreciar contra resultados directamente. Por tanto, el efecto neto en resultado acumulado es cero, pero tenemos un problema, que la mayor depreciación se me va a reflejar en el estado de resultado. ¿Ya? Ahí hay un tema de covenant, de ratios financieros que tendrían que evaluar al momento de tasar. No es llegar y tasar. Tasar me permite mejorar el patrimonio neto al inicio, pero después en el futuro el efecto siempre va a ser cero. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Por ejemplo, acá Hugo preguntaba si se le asigna una vida útil distinta. No, tiene que ser la misma que le estoy generando, asignando al bien principal. ¿Ya? Tiene que ser un espejo. ¿Ya? Porque si no, ¿qué pasa? Cuando se realizó la opción por primera vez en Chile, las primeras empresas pensaban que era la panacea, pues aumentaban el valor y creían que eso era distribuible. Esa plata no es distribuible. Por eso se lleva a otras reservas y no pasa directo por el resultado acumulado. Ya, de hecho, había una circular que indicaba que esos resultados acumulados, la entidad debía definir cuál era la política de distribución. Ya, y esa política de distribución tenía que estar, obviamente, si íbamos al IFRS y a la experiencia de otros países, de Europa, etcétera, tenía que estar asociada al bien principal. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Ya? Entonces volvamos al tema que estamos viendo nosotros, que es estado financiero. Sin embargo, todo este repaso que hicimos, pasamos por otras normas, tiene que ver, o todo se va a ver reflejado, ya sea en activos, en pasivos, en patrimonio, en reservas o en ingresos y gastos, ya que es en el estado de resultado. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo elaboro esto que está acá? ¿Cómo lo elaboro? Yo tengo otro archivo, que es este que está acá, que yo le estaba mencionando. Por ejemplo, aquí voy a estado de situación financiera. Acá. Aquí. Yo pincho acá y me manda a el estado de situación financiera clasificado en corriente y no corriente. Entonces tenemos activos corrientes y aquí tenemos las subclasificaciones, no sé si se dan cuenta. Y por el otro lado tenemos activos no corrientes, donde están las subclasificaciones, propiedad de planta y equipo, activos biológicos, propiedades de inversión, activo por derecho de uso, ¿cierto? Esta es una cuenta que se creó ahora con la modificación de la NIF 16 de arrendamiento. Ya este no existía antes en la taxonomía. Eh, activo por impuestos corrientes, no corrientes, activo por impuesto diferido, etc. Ya por el otro lado tenemos los pasivos, patrimonio, y eso me da el total patrimonio y pasivo. Aquí están todas las partidas que pueden utilizar o que pueden clasificar un plan de cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un software contable, o por ejemplo, si tienen un ERP, un SAP, etcétera, ¿qué es lo que hace? Toma su plan de cuenta y esas cuentas se tienen que asignar a cada uno de estas clasificaciones. ¿Cierto? Así funcionan como carpetitas. Se abre el activo y el activo se separa en activos corrientes y en activos no corrientes. Abren el activo corriente y tienen una clasificación de efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ya? Entonces, miren,
Esto va a tener subclasificaciones, no quiere decir que ustedes van a tener la cuenta caja, la cuenta banco, la cuenta de depósito a plazo a menos de 90 días, etcétera. Ustedes van a ir acá abajo. Déjenme bajar más. Acá dice, mire, en el 637 de este archivo, yo se los voy a enviar acá. Déjenme ver si lo puedo enviar aquí al chat. En mi computador, denme un segundito. Ups, a ver, denme un segundo, se los voy a compartir. Equipo, vamos a ir a... Un minutito, por favor, que les voy a compartir el material. Unionis, programación. Acá están los archivos, hay que estar acá. Entonces, ¿qué tenemos? Esta y... Ok, me dice que está en uso, por tanto no se lo pueden ver. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de inmediato. ¿Ya? Lo vamos a cerrar y lo vamos... Ahí llegó, para que lo descarguen. Perfecto. ¿Me confirman si lo recibieron, por favor? Perfecto. Ya, ahora les voy a enviar este otro, también lo voy a cerrar y les vamos a enviar el siguiente archivo. Me dice que está en uso. Un segundito que no me deja enviárselo, no sé por qué. Ok, no deja enviarlo, no sé qué sucede. Ok, entonces tienen el otro, vamos a trabajar y con ese archivo que tienen ustedes ahora, que les acabo de enviar, nosotros vamos a armar este balance. Ya, este balance, voy a ver si intentar una vez más si se lo puedo enviar. Ahí sí fue, ahí salió. Listo. Ahora sí, chiquillos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí?
Entonces vamos a volver a lo que es la presentación. Me indican si ven la presentación, que les mencionaba que los elementos del estado financiero son activos, pasivos, ingreso y gasto, y patrimonio. Entonces, activo, en definición súper sencilla, son derechos o beneficio económico futuros probables que puede generar la entidad. Es decir, si yo tengo existencia, la existencia me va a generar un beneficio económico futuro probable. ¿Y cómo se va a generar ese beneficio? A través de la venta, ¿cierto? Si tengo activos, los activos van a contribuir en la prestación de servicios, en la producción, etcétera, ya en la administración, pero todos van a aportar a la generación de beneficios económicos, ya futuros probables. Siempre hay una probabilidad. Que yo tenga existencia en mi bodega no significa que me van a generar beneficios económicos futuros. Siempre existe siempre se habla de probabilidad. Lo mismo pasivo es la probabilidad de desprenderme de recursos, ¿cierto? Ingreso. El ingreso está muy asociado al activo, ¿cierto? A tener un activo. Si yo tengo un activo para prestar servicio, voy a generar ingresos. Si yo tengo existencia o materias primas para fabricar, producir, etcétera, un producto terminado, y a través de la venta me va a generar ingresos. ¿Ya? Entonces esto me va a generar ingresos. Para generar ingresos también tengo gastos, tengo costos, gastos de administración, costos financieros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces todo esto tiene una consecuencia, una contrapartida, como quieran llamarlo ustedes. Y al final, el propósito de estas empresas son entidades con fines de lucro, no son sin fines de lucro. Por tanto, si yo aporté un capital como socio, el propósito es que el patrimonio se incremente, es decir, que me genere un resultado positivo. Ingreso menos gasto me va a dar el resultado del ejercicio. ¿Ya? Ok, eso simplificando. Las definiciones. Perfecto, ¿qué es el patrimonio? Dijimos que es la fórmula del patrimonio, activo menos pasivo es igual, patrimonio es igual capital, como lo veíamos en la universidad, ¿cierto? Pero me dice que es el valor residual, o es la parte residual, una vez de tomar los activos y deducir todos los pasivos. ¿Ya? Eso va a ser el patrimonio. Ya un juego completo de estado financiero son 5, los que indica la IFRS, son 5 estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera, que nosotros lo conocemos como un balance. Ya tenemos el estado integral de resultados, que considera el estado de resultados que conocemos nosotros más los otros resultados integrales. ¿Y cuáles eran los otros resultados integrales? Yo les mencioné, les di algunos ejemplos, como la revaluación del terreno, ¿cierto? Esos van a ir en la línea que se llama otras reservas, ¿ya? Entonces el resultado del ejercicio va a ir en la línea de resultado acumulado, y lo que son estos otros resultados integrales va a ir en la línea de otras reservas en el patrimonio. Tenemos el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo, que existe el método directo y el método indirecto, que en las últimas 2 clases de este programa del mes de junio vamos a ver el estado de flujo de efectivo, ya sea el método directo y el método indirecto. Ya eso lo vamos a ver en 2 semanas más, si no me equivoco. Ahí están las fechas publicadas. Ya avanzamos. Clasificaciones de los estados financieros. Acá indiqué varios puntos. Tenemos estados financieros anuales, pero también hay estados financieros intermedios. Tenemos estados financieros consolidados, individuales, separados, y tenemos estados financieros combinados. No sé si a alguien le suenan estos conceptos, hay alguno que no lo conozcan, que no hayan escuchado jamás en su vida. Combinado, combinado no le suena. Ya. Intermedio, intermedio es re sencillo, porque tenemos estados financieros anuales, y un estado financiero intermedio puede ser por ejemplo, las empresas que están registradas en la Comisión de Mercado Financiero tienen que reportar algunas semestralmente,
otras trimestralmente, ¿cierto? Por tanto, a eso se le llama estado financiero intermedio, ¿ya? Es súper sencilla la definición, no tiene ninguna complejidad. ¿Ya? La IFRS siempre se realiza pensando en estado financiero consolidado. De ahí que existe la NIC 27, la NIC 28, ¿cierto? La NIC 27 habla de estados financieros separados. ¿Ya? Entonces yo acá tengo otra lámina, antes de explicarle todo, tengo otra lámina donde tratamos de explicar un poco las diferencias. ¿Ya? Un estado financiero consolidado va a existir cuando yo tengo subsidiarias, ¿ya? Tengo subsidiarias. ¿Cuál es una subsidiaria? Una entidad en la cual yo tengo control. Entonces, como yo tengo el control, yo consolido a esa subsidiaria. ¿Cuál es el proceso de consolidación? ¿Cierto? Si yo tengo la inversión, que es lo que tengo que hacer, sumar línea a línea y eliminar la inversión. Estamos suponiendo que tenemos el 100%. Si yo tengo el 100% en una entidad, yo elimino la inversión y luego sumo línea a línea. ¿Ya? Si yo tengo en caja 100 y la otra empresa tiene en caja 50, total caja me va a dar 150 y así sucesivamente sumo línea a línea. Ese proceso de sumar línea a línea se llama combinar estados financieros. ¿Ya? Eso se llama combinación de estados financieros. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez. Ya hicimos una clase de combinación, vamos a hacer nuevamente una clase de combinación de consolidación. Entonces, el primer paso de una consolidación se llama combinar estados financieros, ¿ya? En el cual tomamos el balance A, balance B y sumamos, ¿ya? Así de sencillo, ¿ya? Si tenemos el 100% de B, tenemos que eliminar la inversión que equivale al 100%, ¿ya? Para que no se nos genere ninguna descuadratura. ¿Ya? Eso por el lado de la combinación. Entonces, esto se hace con las subsidiarias, con las empresas que tengo control. ¿Qué pasa si una entidad tiene muchas entidades, pero no tiene control sobre todas? Algunas tiene, no sé, pues el 20% sin control, tiene solo influencia significativa, etcétera, etcétera. Pero ellos deciden, ¿sabes qué? Yo quiero sumar el 100% de mi empresa, quiero sumar el 100% de mi empresa, eso se llama combinación de estado de negocio, de estado financiero. Ya no solo voy a incorporar las subsidiarias, sino que si tengo alguna asociada por ahí, o coligada, como le llamamos acá en Chile, yo la sumo igualmente, los estados financieros, y a eso se va a llamar una combinación de estados financieros. De todas formas, tengo que hacer las eliminaciones correspondientes. ¿Ya? Por ejemplo, por ahí hace la pregunta Jorge Kilogrand, si tú tuvieras inversión en distintas sociedades y ninguna tiene control, pero tú quieres sumarlo a estados financieros, eso se llama combinación de estados financieros. Al momento de combinar estados financieros, yo tengo que aplicar igualmente el procedimiento de consolidación, es decir, si hay partidas entre relacionadas y eliminarlas, etcétera, también tendríamos que realizarlo, ¿ya? Entonces, la consolidación principalmente está pensada, no pensada, sino que está normada en base a entidades en las cuales yo tengo control. Pero si yo quiero sumar alguna entidad adicional, a eso se le llama combinación, ¿ya? Entonces no va a ser un estado consolidado, sino que va a ser un estado combinado. Ya, si llega, por ejemplo, Jorge Kilogrand tiene una empresa de transporte y tiene una empresa de venta de repuestos. ¿Ya? Y en ninguna tengo el control. Pero quiero combinar, quiero saber cuánto es mi patrimonio, tú realizas un estado financiero combinado. ¿Ya? Entonces lo mencionan, de hecho lo menciona la NIF para las pymes, la NIF full casi no lo menciona, entonces el concepto lo encontramos en NIF para las pymes. Ya, entonces tenemos consolidado, que sabemos que es sumar línea a línea, que es el primer proceso de combinación, luego viene la eliminación de la inversión y luego viene la eliminación de transacciones entre empresas relacionadas y resultados no realizados.
Sí, gestión, podríamos hablar de gestión, pero se aplica el mismo procedimiento de consolidación, ¿ya? Se aplica la norma de consolidación. Luego tenemos estados financieros individuales y estados financieros separados, ¿ya? Cuando yo tengo control, va a existir un estado financiero separado, ¿ya? Entonces me dice, cuando existen subsidiarias o negocios conjuntos o asociadas, podemos hablar de un estado financiero separado, ¿ya? No sé si me explico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estado financiero separado, vamos a aplicar por ejemplo, la NIC 27, la NIC 27, ¿ya? Vamos a aplicar la NIC 27 para elaborar el estado financiero separado. ¿Ya? Estado financiero individual dice que no existen ni subsidiarias, ni asociadas, ni negocio conjunto. Es decir, yo no tengo ningún tipo de estas inversiones, entonces estamos ante un estado financiero individual. Pero cuando tengo estas inversiones, podemos hablar de estado financiero separado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos a la norma que me regula los estados financieros separados, me permite valoraciones distintas a lo que indica la NIC, por ejemplo, la NIC 28. ¿Ya? Me da ciertas opciones, por tanto, aquí se me abre una gama de opciones sobre el tratamiento en los estados financieros separados. Por ejemplo, en el estado financiero consolidado, cuando yo tengo inversión en empresas relacionadas en las cuales tengo control, en el estado financiero separado, ¿cómo yo trataría, por ejemplo, la subsidiaria? ¿Qué piensan así rápidamente? ¿Cómo registraría mi inversión en subsidiaria en el estado financiero separado? Alguien podría decir al BP, ¿cierto? El método de la participación. Gracias. Alguien podría decir, pero yo la puedo llevar al costo. También me lo permite la norma, al costo o al valor razonable, que es más complejo. Más bien se aplica a las empresas que son reguladas, porque si yo tengo inversión en una sociedad que transa en la bolsa, es más fácil obtener su valor razonable, porque el valor razonable está dado por el valor cinta, que es el valor de bursátil. ¿Ya? Eso es más sencillo. Pero si yo tengo inversión en otras sociedades que no transan en la bolsa, difícilmente voy a aplicar el método del valor razonable, ¿cierto? No sé si me siguen. Difícilmente aplicaría el método del valor razonable. Entonces, por lo general lo van a aplicar al BP o al costo. ¿Ok? A ver, ¿a quién le hago una pregunta acá? ¿A Jorge Quilobrano, no? ¿A dónde está por ahí Jorge? No, no, se fue. A don Hugo Fernández también está por ahí. No sé si quiere que le va a hacer una pregunta simple, ¿ya? Le habilito el micrófono. Ahí le habilita el micrófono a don Hugo Fernández. Vamos a hacer una pregunta, y que lo estoy viendo aquí en pantalla, por eso. A ver, ahí está habilitado, ya lo desmuteé. Tendría que habilitar el micrófono nomás. Si es que puede, si no, alguien más que quiera participar. ¿No? ¿Alguien más? Lo compliqué, don Hugo, si no, no importa, ¿eh? Tranquilo. Eh, Ahí apareció Jorge Quilográn. ¿Puede habilitar el micrófono para la pregunta? A ver, Jorge, ¿dónde está Jorge? Prende tu cámara, Jorge, por favor. A ver, ¿dónde está Jorge? Aquí vamos a... Ya, Jorge. Ahora sí puede. Ya, ¿qué pasó? Ahí si quiere Buenas prender la tardes. cámara. Muchas gracias, don Jorge. Oye, qué bonito su logo que está ahí atrás, ¿eh? Está bien. Qué bueno que les guste.
Ya, mira, la pregunta era la siguiente. Si tú tienes una inversión en subsidiaria, Ujú, ya, obviamente las subsidiarias se consolidan, ¿cierto? ujú. O filiales, como quiera llamar, en el estado financiero separado a primera instancia, ¿cómo lo registrarías tú? En la Así de edición simple. del Estado, en la edición del Estado financiero separado no lo consolidaría, porque al final del día sería mi inversión. Porque en el Pero en fondo el lo que va a separado, ¿cómo lo mostrar registrarías? Porque voy a tener una inversión y voy a mostrar los efectos en resultados asociados al BP que voy a ir a hacer de esa filial, pues, porque en el fondo, pero que no sería lo correcto, porque en el fondo esa visión de estado financiero separado, si tengo una filial que quiera consolidar, mi obligación es consolidar. Ese es el debe. Por lo tanto, yo no Exacto. debería poder hacer algo distinto, porque el Por debe es tanto, consolidar. por tanto, en el separado, por eso yo digo, no hay que complicarse tanto, sino que la norma nos permite llevarlo ya sea al BP, al costo o al valor razonable. ¿Ya? Tú podrías utilizar las tres opciones, ¿ya? Eso es lo que quería explicarle a todos, por eso quería que alguien participara. La norma me permite las tres métodos y tú vas a decir cuál es el que más te acomoda. Por ejemplo, ya que estás en pantalla, estamos en televisión, hay una empresa que tenía que reconocer el BP de una de sus subsidiarias filiales, pero estos tipos le entregaban en los estados financieros auditados en agosto, septiembre, por lo general se demoraban muchísimo en el proceso y a ellos les generaba una complicación cuando realizaban su renta y subían el balance, obviamente el balance, llevaban una inversión al BP, pero con un BP estimado. ¿Ya? Entonces, ese BP estimado, cuando recibían el estado corregido, tenían que hacer la corrección, que era en agosto, y el Servicio de Impuestos Internos llegaba y les cuestionaba siempre esa modificación y les decía, oye, pero pasó esto, y los fiscalizaban y los tenían de casero. Entonces, pregunta, dijeron, ¿sabéis qué más? IFRS nos permite manejar el costo y como nuestro fin principal es el consolidado, ¿cuál sería el remedio? Cambiar de política contable del BPAL al costo. ¿Ya? Entonces, eso fue una de las opciones que tú podrías tomar y a lo mejor ni siquiera es un tema financiero, un tema netamente operativo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería explicar, que aquí tenemos que ir evaluando la situación de cada compañía, ya sea financiero, ya sea operativo, ya sea cualquier situación, eh, incorporarla a esta ecuación y al momento de definir cuál es la política que me conviene más, considerando que siempre la IFRS, el propósito principal en este caso sería emitir estados financieros consolidados. Eso. Muchas gracias, don Jorge. Y muy bonito el logo GQ Consultores. Me gustó. Ya, continuamos. Gracias, Jorge. Ya, entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro este punto, ya, de los estados financieros consolidados, individuales separados, y también teníamos acá el estado financiero combinado. ¿Ok? Y aquí tienen una pregunta para todos, a ver si me responden. O sea, si yo elijo una opción, la idea es que la política sea uniforme. Si voy a cambiar año a año, no te lo van a aceptar porque va a buscar conveniencia. Si yo cambio una vez es porque realmente o sea, es mejor para la compañía y es más fiable el propósito de cambiar. Ahora, si estoy cambiando año tras año, cualquiera te lo va a cuestionar porque te va a decir, oye, este es un cambio en política contable, podría ser un error, si vamos a la NIC 8, entonces, ¿qué te va a decir? Que lo hagas retroactivo. ¿Ya? Un cambio de política
va a ser prospectivo, pero si tiene esta característica de cambiarlo todos los años, te van a castigar, ningún auditor te lo va a aceptar, ¿ya? Porque ahí ya se está buscando la conveniencia y no la fiabilidad del estado financiero y de la operación. ¿Ya? Eso. Pregunta para todos. A tiene el control sobre B y A presenta estados financieros. ¿Qué tipo de estados financieros presenta A, B, o C, o A, I, B y C, etcétera? Pueden ser varias opciones. A tiene el control sobre B, A presenta estados financieros consolidados y separados, dice uno. Perfecto. El A está bien y el A y B está mejor. ¿Ya? Sería, entonces presenta estados financieros consolidados. Pero antes de elaborar el estado financiero consolidado, ¿qué va a ser? Un estado financiero separado, donde tiene la inversión. ¿Ya? Donde tiene la inversión. Perfecto. Después, para consolidar, se suman línea a línea y se elimina la inversión que tengo en el estado financiero consolidado. Esa inversión puede estar registrada ya sea al costo, ya sea al BP o ya sea al valor razonable, que era lo que les mencionaba. Entonces, la respuesta correcta o más correcta sería A y B. Perfecto. Ahora, otra pregunta sobre el mismo caso. B, ¿qué estado financiero presentaría? Considerando que B no tiene ningún tipo de inversión, ya sea en asociada, ni en subsidiarias, ni siquiera un negocio conjunto, presentaría un estado financiero individual, ¿cierto? Individual. Si B tuviera alguna inversión, algún tipo de inversión, presentaría estados financieros separados. ¿Ya? Eso. Ya, y aquí ya estamos llegando a la parte más práctica, digo yo. Aquí está teórico, pero vamos a ir a la parte práctica, que es los estados financieros que yo les mostré hace poquito en el Excel. ¿Ya? Entonces, estado de situación financiera debe incluir líneas específicas mínimas con sus respectivos montos. Una entidad presentará su balance, ya sea clasificado en corriente y no corriente, o por el grado de liquidez, ¿cierto? Normalmente pensemos que todos los que estamos acá presentamos estados financieros clasificados en corriente y no corriente. ¿Ya? Si alguna empresa regulada por ahí le pide uno por el grado de liquidez, no sé, una compañía de seguro, el banco, etcétera, tendrá que utilizar el formato que les presente el organismo que lo regule. En el caso de nosotros, si somos empresas productivas, de servicios, etcétera, vamos a utilizar principalmente el clasificado en corriente y no corriente. ¿Ya? Pregunta, ¿qué compañías presentan sus balances por el método del grado de liquidez? Que podrían ser sociedades principalmente financieras, ¿cierto? Que se dedican a inversiones y cosas por el estilo. Ups, perdón. Ya luego tenemos que considerar el concepto de clasificar en corriente y no corriente, los activos y pasivos, corriente y no corriente, cualquiera fuera el método de presentación, lo vamos a separar en corriente y no corriente. El corriente y no corriente que tenemos nosotros, sabemos que la principal clasificación es que son los 12 meses. Ya resumiendo esto que está acá, son los 12 meses. Más de 12 meses es no corriente y menos de 12 meses es corriente. Ahora, eso aplica principalmente acá. Montos que se espera recuperar o pagar. Es decir, esta clasificación de corriente y no corriente, ¿aplicaría a la existencia o a los inventarios? Díganme ustedes. Para la existencia, ¿aplicaría la clasificación en corriente y no corriente? Es decir, si yo tengo existencia que se van a vender a más de 12 meses o menos de 12 meses, ¿se aplicaría?
Minerva me dice que no. ¿Alguien más? César dice que sí. Hugo dice que son de rotación y existe la provisión de obsolescencia. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema, este punto? Vamos a ir a la taxonomía. ¿Ya? Porque la taxonomía, ojo que la taxonomía, esto que yo le estoy compartiendo, que se los compartí en el chat, ya, perdón, acá está, clasificado en corriente y no corriente. Esto está basado, miren, en IFRS Full, y hay algunos puntos que dice CLSI, que principalmente es un chilenismo, ¿ya? Es algo que creado en Chile, ¿ya? Pero la taxonomía original es esta, la que dice IFRS Full. Entonces yo les pregunté, inventario, ¿hay inventarios corrientes? ¿Y existen inventarios o existencias no corrientes? ¿Por qué les pregunto esto? Miren, vamos a ir a la norma nuevamente, y me dice, una entidad clasificará un activo o un pasivo como corriente cuando se espera que se liquide en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. Entonces, ¿cuál sería el ciclo de la existencia? Si yo vendo mercadería, a lo mejor la rotación es rápida. Si vendo casa, si vendo departamento, ¿cuál sería el ciclo normal de la operación de la entidad? ¿Qué dicen ustedes? Piensen, si yo vendo casas, ¿cuál sería el ciclo normal de la operación? ¿Será un año o será más de un año? Vamos, colegas. Más de un año, ¿cierto? A eso quiero llevarlo a pensar. Entonces, ahora, veamos esta definición. Mira, se espera, mire, una entidad clasificará un activo o un pasivo como corriente. Corriente. A, se espera que se liquide en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. Si nos basamos en esta definición, ¿qué es lo que sería la existencia? Se la dejé más fácil. Corriente, ¿cierto? ¿Han visto que una inmobiliaria clasifique los edificios, los departamentos que venden el no corriente? No, jamás. Sería corriente. Se mantienen fundamentalmente con fines de comercialización y vamos a ir hasta el punto C, que dice, se espera cobrar o pagar dentro del periodo de los 12 meses. Entonces, cuando hablamos de 12 meses, me habla principalmente de cobrar o pagar, ¿ya? Por tanto, las existencias no caerían en el concepto de los 12 meses o en la clasificación de los 12 meses. Mire, vamos a ir acá, inventarios corrientes. Entonces van a decir, pero profe, ¿por qué hice eso? Vamos a ir acá al no corriente y acá tenemos inventarios no corrientes. Se puso complicada la cosa, ya, pero ¿por qué les digo esto? Para que aprendan a utilizar la taxonomía, que es lo que vamos a hacer para elaborar el estado financiero. ¿Ya? Entonces, yo les dije que en la celda 600 y fracción, acá, en la 637, vamos a marcar aquí como clasificación, nosotros tenemos las subclasificaciones de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, adivinen, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar las subclasificaciones de inventario. Acuérdense que esto está clasificado de menos líquido a más líquido, las notas. Ya vamos a ir a existencia. Vamos buscando. Cuando vean existencia me dicen stop.
inventario, existencia. Acá está, clase de inventario, perfecto. Llegamos a los inventarios, está en la celda A785, si quieren anotar ahí, para que después busquen en su Excel, que ya lo tienen. Tenemos materias primas corrientes, mercaderías corrientes, alimentos y bebidas corrientes, productos agrícolas corrientes. Acuérdense que los productos agrícolas se desprenden de la NIC 41, de la sección 34 de NIC para las pymes, que habla de agricultura. ¿Qué podría ser un producto agrícola? Ya no, la plantación podría ser el biológico, pero el producto es lo que se extrae, ¿ya? Eh, Eso, fruta, por ahí me pusieron. Ya, pero mire, avancemos. Tenemos suministro de producción, trabajo en curso, obras en curso, productos en curso, y tenemos los productos terminados. Perfecto. Entonces, tenemos materiales de embalaje, piezas, etcétera, etcétera. No quiero detenerme en esto, sino que esta clase la podemos hacer en otro momento. Lo que quiero que vean es que tenemos los total inventarios corrientes. Y la pregunta era si es que existían inventarios no corrientes. ¿Ya? Entonces acá seguimos hablando de inventarios no corrientes. Y aquí nos encontramos con una cuenta que se llama inventarios no corrientes. Y tenemos reserva de mineral no corriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de inventarios corrientes, de acuerdo a la definición del marco conceptual, es corriente siempre. La excepción del inventario no corriente está dada solo por este concepto. ¿Ya? No hay más. ¿Ya? Entonces, si ustedes no trabajan en una mina o no llevan la contabilidad de una mina, en el caso de empresas mineras, que son a cielo abierto, a rajo abierto, no les aplica este concepto. ¿Ya? Porque este concepto nace en la CINIF 20, si no me equivoco, que habla de los stripping costs, que son los costos de desecho, ¿ya? Que es una norma súper específica donde me permite la clasificación de inventarios no corrientes, ¿ya? Que tiene que ver con la remoción de escombros, ¿ya? Eso sería el concepto único. Remoción en estas minas, si ustedes ven costo de remoción, si ustedes ven la Chucky, en el caso de Codelco, la mina está a cielo abierto, a rajo abierto, cuando ellos van avanzando, van generando escombros, y para acceder a las otras reservas de mineral, tienen que hacer esta remoción de escombros. Entonces, esa remoción de escombros es un desembolso que se va a asignar a existencia y activo fijo. Ya, eso, lo dejamos hasta ahí, ¿les pareció claro? Ya, esto como va a ser un paréntesis, y para que vean los temas que podemos ir revisando en las otras sesiones, ¿ya? Porque tenemos sesiones de activo fijo más adelante, tenemos sesiones de existencia, tenemos sesiones de agricultura, sesiones que van a ir enfocadas solo en la minería, etcétera, etcétera. Tenemos una gama de capacitaciones que podemos realizar de aquí en adelante, ¿ya? Con los miembros de la comunidad. Perfecto, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí, hasta el momento? Avanzamos, ok. Entonces, ¿dónde quedamos? Volvemos a la presentación. Ya dijimos que teníamos el estado de situación financiera o balance, tenemos el estado de resultado integral. El estado de resultado integral se puede presentar, tenemos por un lado el estado de resultado, ¿ya? Y tenemos por función y por naturaleza, ¿ya? Y por otro lado tenemos el otro resultado integral, es decir, el estado de resultados integrales va a considerar las partidas que son resultados realizados, simplificando la definición, y por otro lado vamos a tener los resultados no realizados. ¿Por qué hablamos de resultados no realizados? Dimos el ejemplo antes de la tasación. Si yo taso un terreno, no estoy generando un resultado realizado o un resultado líquido, simplemente estoy generando un superávit de revaluación que va a ser una utilidad no realizada, no distribuible.
Luego tenemos diferencias de conversión, coberturas de flujo. Por ejemplo, si usted contrata un swap, un forward, etcétera, un cross, lo que sea, para cubrirse de ciertos riesgos de flujo de caja, ya sea por variación de tasa, variación de tipo de cambio, ¿cierto? Esa, como el instrumento derivado por defecto se tiene que registrar a valor razonable, ¿ya? Entonces, si usted llega al cierre del ejercicio y tiene un instrumento, un swap, por ejemplo, de tasa, cubriendo, o un cross currency swap, cubriendo un préstamo que tiene, no sé, 60 cuotas, y esas 60 cuotas vencen de enero en adelante, y usted está cerrando a diciembre el estado financiero, usted va a tener el valor razonable proyectado de ese swap. Por tanto, son resultados que aún no se realizan. Y imagínense, yo voy a reconocer a lo mejor una utilidad en un año y el otro año voy a reconocer una pérdida, etcétera, etcétera. Entonces, estos conceptos o la contabilidad de cobertura busca evitar efectivamente contaminar el resultado del ejercicio. ¿Ya? No sé si me logro explicar. Alguien escribió en el chat, déjenme ver. Un cross puso ahí, sí, un cross currency swap. Sí, perfecto. Ya, esa es la idea. Entonces, todas estas partidas son otros resultados integrales que corresponderían principalmente a utilidades no realizadas. ¿Ya? Eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Bueno, acá tenemos un ejemplo del patrimonio, del cuadro de patrimonio. Este se ve más grande. Ya, aquí lo que quería mostrar con esto es que ustedes en el cuadro de patrimonio tienen el capital, tienen tres grandes conceptos. Uno, lo que tiene que ver con el capital, lo que tiene que ver con las otras reservas y lo que tiene que ver con ganancias y pérdidas o resultados acumulados, ¿cierto? Son los tres grandes conceptos. Entonces, por un lado tenemos el capital, olvidémonos de eso, no vamos a hablar de eso. Por otro lado tenemos la otra reserva. Entonces, esa reserva corresponde a estos resultados no realizados, que irían en una línea que se llama otro resultado integral. ¿Perfecto? Y que van a sumar en un concepto global que se llama otras reservas, acá. Y por otro lado tenemos la ganancia y pérdida del ejercicio, no sé si logran ver bien, que irían en ganancia y pérdida acumulada, que tiene resultados de ejercicios anteriores más resultado del ejercicio. ¿Perfecto? Entonces, la distribución de dividendos o los retiros, en el caso de una sociedad que no sea sociedad anónima, se van a descontar acá, ya acá. Entonces, vamos a ir a ver el ejemplo anterior, que esto es sacado una taxonomía de la Comisión del Mercado Financiero. Si se dan cuenta, las otras reservas varias, aquí me da varios conceptos, pero las ganancias y pérdidas acumuladas, si se dan cuenta, acá tiene un espacio libre. Estos colores no los puse yo, esto me los da la Comisión del Mercado Financiero tal como está. Entonces, cuando ustedes ven ganancia y pérdida, ¿pueden rebajar de acá? No, solo iría acá. Y la distribución de dividendo solo iría acá. ¿Se dan cuenta que aquí me están dando como un cuadro donde en qué lugares yo puedo incorporar información y en qué lugares no puedo incorporar información? ¿Ya? Eso principalmente. ¿Duda, consulta? Composición del patrimonio. Aquí tenemos los ejemplos de las partidas que podrían ir en el patrimonio. En el otro resultado integral, acá otro resultado integral, que iría en reservas. ¿Se dan cuenta? Ahí pueden revisar bien estos conceptos para ver cómo se distribuyen en el patrimonio. ¿Qué necesitamos para homologar? Yo les dije que tienen que ir a IFR, a la Comisión del Mercado Financiero, CMF,
la CMF, y van a buscar XBRL, y en XBRL van a ir descargando estos Excel que yo les estoy mostrando, ya el Excel donde tenemos la información, ya que sería esto, que está acá. Ya el Excel ya lo tienen, y con esto nosotros vamos a hacer la homologación. Por otro lado tenemos el estado de resultado por función del gasto, y las subclasificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para homologar? Necesitamos esto, la homologación, la taxonomía, necesitamos el plan de cuenta o el balance de 8 columnas, más datos numéricos y cualitativos para poder realizar la clasificación. Es decir, si yo veo esta cuenta que dice acá, otras inversiones, ¿sabría cómo clasificarla o tendría que revisar bien qué es lo que contiene esta cuenta? ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que tener, o como empresa, ojalá contáramos como una descripción del contenido de cada cuenta. Si no, hay que hacer el trabajo desde cero. ¿Ya? Ejemplos: Caja General, Banco Santander, Banco Crédito, Banco Chile en dólares, depósito a plazo, otras inversiones, etc. Y uno dice, ¿y cómo clasifico esto? Nosotros nos vamos al Excel que tenemos, ¿cierto? El Excel que teníamos acá, yo voy a ir hasta abajo. Y vamos a buscar, perdón. Me vas a estar en los pasivos, acá, el efectivo. Entonces, estas todas serían efectivos y equivalentes al efectivo. Dentro del efectivo tenemos efectivo en caja y saldo en banco. Por tanto, si yo veo esto que está acá, caja general, ¿qué sería? Efectivo, ¿cierto? Que sería el banco, todo esto sería efectivo, hasta acá, hasta el Banco de Chile sería todo efectivo. Y como subclasificación, voy a ir al Excel nuevamente, sería efectivo en caja, y por el lado del banco, saldo en banco. Perfecto. Con eso nosotros empezamos a armar la nota. ¿Ya? Luego tenemos en equivalente al efectivo: depósito a corto plazo, inversiones a corto plazo, otros acuerdos bancarios. Esas son las subclasificaciones que me da el equivalente al efectivo. Entonces, vamos al Excel nuevamente, perdón, a este ejemplo, y dice depósito a plazo y otras inversiones. Entonces, estos podrían ser eventualmente equivalentes al efectivo, siempre y cuando su plazo no sea más allá de 90 días. ¿Se acuerdan? Que si yo tengo depósito a plazo hasta 90 días, se pueden considerar equivalentes al efectivo. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, otras inversiones podrían ser fondos mutuos. También esos fondos mutuos, hasta 90 días, los clasificaríamos como equivalente al efectivo. ¿Ok? Son las 7:30, no sé, nos tomamos un break. ¿Qué opinan ustedes? ¿10 minutos nomás? Lo merecemos. ¿A qué hora empezamos? A las 6, ¿cierto? 6. Sí. Y son las 7:34, estoy equivocado, es que aquí me dice el Zoom que llevo 2 horas 25 grabando, no me parece extraño. Hay algo raro acá que está ocurriendo con mi Zoom. 1 hora 30 llevamos, ya, perfecto. Entonces 10 minutos nomás, ¿ya? Para que realicemos el ejercicio de homologación, que es lo que más le interesa a ustedes. Ya, vamos a poner pausa acá, o vamos a poner stop share y